Sí. Pues buenos días. Citas así, por goles y por goles del Quijote. Esta es una investigación, parte de una investigación más amplia en el grupo de investigación que se llama Religión y Cultura. De hecho, hay una versión en portugués de lo que aquí se presenta en una revista de Brasil. Es una revista de teología, estudios teológicos de la Facultad de los Luteranos en San Leopoldo, que aquí la conocen. Y estuve trabajando en este texto con otro profesor que se llama Roberto Diniz. Ah, no. ¿Roberto Ley? No, Ah. Roberto Diniz. Incluso quiero añadir su nombre aquí como coautor. Y trabajo también en este equipo con otros dos estudiantes de maestría, Antonioni, que es un historiador, y José Álvaro, que es un teólogo. Antonioni y José Álvaro intentan hacer una aproximación de estas ideas con la perspectiva de María Corbí, que no está aquí presentada. Y tengo que decir, por fuerza de contrato, pero también por gratitud, que estoy aquí con el apoyo del Ministerio de Educación de Brasil, de la agencia CAPES. Bueno, en esta introducción 4 puntos llamaría la atención. El primero, que el interés está por el tema del nihilismo, en cuanto cuestionamiento de la verdad concebida, de la verdad de la vida esta que en Nietzsche se presenta como voluntad de poder. Y bajo el título voluntad de poder, pensamos que la vida como algo dinámico y no la vida como estableció la metafísica estática, la metafísica de la permanencia, esas cosas. El segundo punto de la introducción, decir que la filosofía de Nietzsche la leo como filosofía trágica. Esto quiere decir que la tarea filosófica habita el lugar propio de un más allá del bien y del mal. Y también que la propuesta de Nietzsche en contra de la metafísica de la permanencia, de la metafísica de los trasmundos, como tradujo Sánchez Pascual, el Zaratustra de Nietzsche, aquí al castellano, trasmundos, ¿no? Entonces, frente a la metafísica de los trasmundos y de lo que decorre de esta metafísica, una religión, una ciencia, un arte incluso, la tarea es comprender la tierra como meta, o la vida como meta. No un trasmundo, la idea o una humanización o antropomorfización, se puede decir, de la naturaleza. Bueno, entonces la tarea de tener la tierra como meta, que ya estaba puesta en una obra de transición del periodo de juventud a la maturidad de Nietzsche, que es humano, demasiado humano. Esta tarea es la de deshumanizar el cosmos y naturalizar el humano. Por eso no cabe ni el dogmatismo de verdades metafísicas, tampoco relativismos. El campo abierto desde esta filosofía es el perspectivismo. Cuarto punto,
de la introducción que quería destacar es que esta filosofía quiere afirmar el devenir antes que una idea del ser estático. El devenir que afecta y constituye a todo lo que existe, y esto obliga a la comprensión de que la verdad del mundo implica el pensamiento sobre la transitoriedad de lo real, de lo vital, de lo mundano, de lo existente. Y termino por decir que la tradición ha evitado todo cuanto ha podido pensar este tema de lo efímero, del amor al mundo, del amor que toma la tierra como meta, y en su lugar ha planteado pues una verdad contraria a esta realidad, una verdad que más bien corresponde a un mundo imaginario, ¿no?, como fundamento. Del punto 2 destacaría 2 puntos. El primero, que vivimos en una época de relatividad de valores. Estamos en la página 3. Que las relaciones humanas interpersonales o institucionales están amenazadas por la intolerancia que se funda en la creación de islas de verdad, en que se transformaron los individuos y sus pequeños clubes, no sé si estaría correcto así decirlo, clubes de sentido, grupos de sentido. Y que la filosofía, estamos en el tercer párrafo, que desde una filosofía que considera los sentidos, la verdad del mundo se presenta como un tránsito, como una fruición, como devenir. La idea es que todo pasa, todo se transforma. En Nietzsche eternamente gira la rueda del ser. Son expresiones de esta filosofía para hacer frente a la filosofía eleática, ¿no?, de la seguridad, de la permanencia. La razón postuló la permanencia, la identidad, la inmutabilidad. Y Nietzsche, con su filosofía, bueno, por lo menos mi lectura de Nietzsche, no quiero aquí comprometer al filósofo, ¿no?, mi lectura, y en parte en diálogo con mi director, Navarro Cordón, de la Complutense, afirma, bueno, que el tema central de Nietzsche está en debatir esta posición metafísica. Fundamentalmente, la posición metafísica de Nietzsche, en una lectura que está un poco influenciada por Heidegger, ¿qué aquí se dice? Heidegger. La metafísica de Nietzsche hace como un repensar cómo ha planteado el tema del mundo y de la libertad. En el tercer punto destacaría 2 aspectos. El tercer punto habla sobre el tema del nihilismo, la pregunta que llevó la metafísica clásica a plantear la permanencia, la identidad, la inmutabilidad, es la pregunta sobre qué fundamenta al mundo, cuál es su origen, cuál es su destino. Y frente a eso, la tradición ha construido todo un edificio teórico. Pero desde el planteamiento genealógico se pregunta por las condiciones de estas preguntas fundamentales. Y entonces, desde Nietzsche,
se cuestiona el valor del valor de estas cuestiones. ¿Cuál es el valor que fundamenta estos valores? Y la respuesta de la hipótesis genealógica nietzscheana apunta para la existencia de más bien una enfermedad, que quiere decir una dificultad fisiológica humana para vivir y comprender en un mundo que más bien no tiene sentido, pero que para el hombre tiene que tener sentido para que su vida sea posible. ¿Qué más por aquí? Bueno, se parte aquí en la página 5, en el parágrafo, en portugués es parágrafo. Parágrafo, Sí, está bien, en catalán parágrafo. Parágrafo. Ahí por el medio quería destacar que está en el fondo del problema de organizar, jerarquizar, afirmar, negar, es más bien una voluntad. La voluntad de disponer, la voluntad de tener orden para que la vida sea posible. Más bien es un crear orden que encontrar un orden que está ya ahí puesto, sea en la naturaleza, sea en el ámbito de la cultura. Y es así entonces que se puede desde Nietzsche leer al problema puesto ya desde Parménides, que Nietzsche entiende solamente es un ideal, es una imposición del ideal sobre la verdad del mundo, la que hizo la filosofía, la metafísica. Ante el no razonable, el no comprendido, el no sentido, la humanidad ha tenido la necesidad de crear ideales para imponer al mundo una posibilidad de construcción de sentidos. En la parte el cuarto punto se presenta además o en la misma línea de la voluntad de verdad, el tema central de la crítica de Nietzsche, que no son los ideales solamente, sino al valor que sustenta esta creación de ideales, que es la voluntad de creer, que es también una voluntad de verdad. Esta voluntad de creer anhela el fin, anhela el ideal, el bueno, el paraíso, el mundo inteligible, el conocimiento perfecto y puro, las ideas claras y distinguidas, anhela también el mito del progreso. Son distintas modalidades de la misma voluntad. La voluntad, o también podríamos decir una necesidad de este animal enfermo que es el hombre, para Nietzsche. Esta disposición crea una idealización del mundo. La verdad, así concebida, está limitada por un así quiero yo que sea verdadero. Y entonces en la página 6, frente al carácter transitorio, hay comúnmente una actitud de sospecha. El prejuicio radical frente a la totalidad indecible, inimaginable, inconcebible y mutante es lo que ha presidido nuestra concepción
de verdad. Se prefiere el concepto parcial, la ilusión radical, centrada en una fe o razón que se predisponga a definir el carácter de cada cosa. A esta necesidad se denomina voluntad de creer. Bueno, todos sabemos que Nietzsche ha planteado un diagnóstico para su tiempo muy sombrío, que es el diagnóstico de la muerte de Dios. Pues con este diagnóstico no piensa Nietzsche, como también lo atesta Heidegger, el fin de una religión o el fin de una creencia más, sino la creencia en este sistema que tiene la voluntad de creer su máxima verdad, su fundamento. Como si ya a finales del siglo XIX, Nietzsche piensa mucho la cultura alemana, pero piensa también la cultura de Francia, de Italia, que conocía bien. En la Europa de su tiempo, pensando lo que leía desde estos puntos, Italia, Francia y Alemania, que ya esta creencia no era tan fuerte, ¿no? Y no era capaz ya de sustentar, de sostener el ideal de la cultura moral y metafísica. Aunque estas creencias se mantuviesen bajo los signos de la religión, de la filosofía, de la ciencia y del arte. Y esto puede ser lo novedoso de Nietzsche, que mis amigos ahí, mis compañeros en Brasil no llegan a comprender, cómo afirmar que la ciencia, la moral, la religión son parte de un mismo juego. Y sospecho, como dice Marta, que a lo mejor aquí también las cosas pasarían igual. Que hay un mismo juego que desde Nietzsche quiere decir que la voluntad de verdad y de creencia atraviesa, ¿no?, la ciencia, la moral, la religión, de una misma manera, ¿no? Aunque los discursos sean distintos, el de la religión, el de la moral, el de la ciencia, en el fondo está la misma voluntad de verdad. ¿Qué es? Al final de la página 7, después de la cita y comentando la cita, la necesidad humana de algo firme y seguro en que los hombres pueden apoyarse, y también, en segundo, que la crítica, el abordaje nietzscheano sobre la verdad no se restringe aisladamente a una crítica a la razón, a la metafísica, a la moral o a la religión, más al fundamento de todo lo religioso, moral y científico, como desde la crítica a la voluntad de creer. Bueno, las citas son traducciones de traducciones, no, son provisionales, ¿no? Vamos a intentar buscar traducciones, no que esta no sea confiable, pero que no sé de dónde salió, ¿no? Está en la página de internet, ¿no?, que ha sido lo posible para este momento, ¿no? Era mejor que Cervantes, pienso. Sí, estaba mucho mejor de lo que estaba, del pasaje Sí. del portugués al castellano o del bajo Cervantes está. Así que voy a saltar y luego vamos a buscar una traducción más ajustada desde Nietzsche, ¿no? Bueno, la voluntad de verdad funda la creencia
en la superioridad de la verdad. Esta es la crítica que hace Nietzsche, que la comenta este investigador brasileño, entre otros tantos que no están aquí. Ciencia y religión comparten, ya al principio de la página 9, comparten la misma voluntad de verdad, y sería un engaño pensar desde, por ejemplo, la genealogía de la moral, que es la obra de 88 de Nietzsche, la tercera parte sobre los ideales ascéticos, pensar una separación radical entre estas tres instancias, filosofía, moral y metafísica, y ciencia y religión como tres cosas distintas, sino que para Nietzsche el filósofo, el científico y el religioso comparten un mismo ideal, que es el ideal sacerdotal ascético. El científico es un sacerdote, como el filósofo, incluso el artista. El artista aquí para Nietzsche es Wagner. Wagner. ¿No? O sea, todos los que ponen la voluntad de verdad antes que la realidad misma, antes que el juego de cambios, ¿no?, que caracterizan la vida misma. Nietzsche Juego de cambios. juego de cambios, el devenir, la afirmación del devenir. Bueno, Nietzsche afirma el carácter inmoral, inhumano, no divino de la realidad. En esto está su tesis de que debemos amar a la vida. Amar a la vida es amar este no moral, no humano, no divino que tiene la vida, no ordenado. Pero esto no llegó nunca a ser una voluntad afirmada por la cultura, que prefiere la creencia que sustenta la necesidad humana, la necesidad de una fe, de un apoyo, de un amparo. Por fin, para que podamos debatir un poco sobre eso, y pensando desde una filosofía trágica, desde Nietzsche no se afirma, ¿no?, que todo es interpretación. Esto ha abierto toda una línea de investigación en la contemporaneidad. Esta filosofía está dedicada a derrumbar ídolos de las religiones, de las creencias, de las ciencias, de la moral, y preparar al ser humano para, más que buscar un sentido, una certeza, crear condiciones de vida en lo transitorio, en lo cambiante. En lo que cambiante. ¿Sí? Bueno, más o menos estas son las líneas, lo que estoy intentando comprender. No es que comprenda o que comparta totalmente. Y cuando me acerqué a lo que hacen aquí vosotros, pues veía como una posibilidad, ¿no? No responder, pero pues buscar una salida, si de salida se tratara, ¿no?, a estos desafíos que planteó Nietzsche a finales del siglo XIX para las religiones, ciencias y filosofías. Encuentro que en parte compartimos el parece a David, ¿no?, a mi punto de vista, que compartimos un diagnóstico, compartimos un diagnóstico, compartimos
la idea de que esta metafísica clásica ya no responde, ¿no? Que tenemos que hacer algo frente a un mundo que ya es concebido como cambio continuo. Y un poco así de distancia, pero una distancia interesada, una distancia que quiere acercarse para comprender la propuesta de la epistemología axiológica, de cómo, ¿no? Se puede hacer, implementar, ¿no? esta respuesta. Así me abro a cuestiones y a diálogo. Bueno, si queréis empiezo yo. Un momento. Yo también.